Hay un lugar en los océanos que tiene una fama especialmente siniestra. En el lejano siglo XV, la expedición de Cristóbal Colón se enfrentó a algo que hizo entrar en pánico a todo el equipo. El diario de a bordo del gran descubridor contiene relatos de cómo la aguja de la brújula se volvía loca. Aparecían enormes llamaradas de la nada y el mar desprendía un extraño resplandor. Muchos años después, este lugar muerto volvió a demostrar lo siniestro que es aquí. Los barcos desaparecen sin dejar rastro. A veces se encuentran a la deriva vacíos y completamente desolados, pero la mayoría de las veces ni siquiera se encuentran restos de naufragios. Pero no solo desaparecen barcos, también desaparecen aviones, incluso escuadrones enteros de aviones militares. Los hechos y rumores sobre estos increíbles fenómenos se han extendido rápidamente por todo el mundo, y pronto, esta región del Atlántico se dio a conocer como algo siniestro, y aún hoy sigue manteniendo su inquietante reputación. Ya lo ha adivinado. Se trata del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué clase de poder sobrenatural se esconde bajo sus aguas? ¿Y qué dice la ciencia sobre todo esto? Esto es el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué se oculta bajo el lecho marino? Para empezar, refresquemos los incidentes más notables que dieron al Triángulo de las Bermudas su sonada y triste fama. El 31 de enero de 1880, el velero escuela HMS Atalanta zarpó de los astilleros de la Royal Navy en las Bermudas, rumbo a Falmouth, Inglaterra. El barco no llegó a las Islas Británicas, ni siquiera salió de las Bermudas. Simplemente desapareció sin dejar rastro. Se supuso que el barco se hundió tras encontrarse con una fuerte tormenta en su ruta y que la tripulación no tenía la experiencia suficiente para manejar la situación. En aquella época, el mundo entero estaba ansioso por conocer el destino del barco. Cuando el barco desapareció, el almirantazgo recibió más de 150 telegramas y 200 llamadas personales de amigos y familiares preocupados. El barco desaparecido saltó a los titulares y el público exigió una explicación. Se elaboraron todo tipo de teorías plausibles, pero no se encontraron ni los restos del naufragio, ni los cuerpos de los muertos, y mucho menos de los supervivientes. La desaparición del HMS Atalanta sigue siendo un misterio. El buque carbonero Cyclops, cargado de mineral de manganeso, zarpó de la isla de Barbados el 4 de marzo de 1918. Pocos días después, desapareció sin dejar rastro, junto con una tripulación de 309 personas. Este incidente es responsable del mayor número de bajas no relacionadas con el combate en la historia de la Marina estadounidense. Existen muchas hipótesis sobre la pérdida del USS Cyclops. Algunas culpan a una fuerte tormenta, otros a la sobrecarga y los daños estructurales causados por la carga, y otros incluso sugieren un ataque de la Armada Imperial Alemana. Pero el hecho es que el barco desapareció sin dejar rastro en la zona oceánica, que más tarde se conoció como el Triángulo de las Bermudas. Se trata de la goleta comercial de 5 mástiles Carroll A. Deering, construida en 1919. El 31 de enero de 1921 fue descubierta por la Guardia Costera en Diamond Shoals, cerca de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. El barco encalló y los guardacostas se dispusieron a rescatar a las personas en apuros, pero resultó que no había nadie a quien salvar. El barco estaba vacío, ni tripulación ni pasajeros. Por desgracia, las labores de búsqueda de los desaparecidos no dieron ningún resultado. Como de costumbre, hay múltiples hipótesis que explican el incidente, desde un ataque pirata hasta la inexplicable desaparición escenificada por el propio equipo. Vuelo 19. Este fue uno de los incidentes más famosos y sensacionales, y no ocurrió con un barco, sino con todo un grupo de aviones, lo que inspiró a los investigadores a dar cada vez más explicaciones paranormales sobre el Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19
Era un vuelo de entrenamiento de 5 bombarderos torpedos, TBM Avenger. Según el plan de vuelo del escuadrón, tenían que recorrer 141 millas al este de Fort Lauderdale, luego 73 millas al norte y luego regresar otras 140 millas para completar el entrenamiento. Los aviones nunca regresaron a la base. Todo el escuadrón desapareció sobre el Atlántico el 5 de diciembre de 1945. Además, otra expedición de rescate con hidroaviones PBN Mariner también acabó en desastre y víctimas. Uno de los Mariner también desapareció en la misma zona junto con una tripulación de 13 personas. El vuelo 19 fue solo el primer eslabón de una cadena de incidentes aéreos similares. En el futuro, siguieron desapareciendo aviones en esta zona. El 30 de enero de 1948, un avión de pasajeros, Avro Tudor 4, también conocido como Star Tiger, desapareció cuando volaba de las Azores a las Bermudas. Casi un año después, el 17 de enero de 1949, otro avión desapareció cuando volaba de las Bermudas a Kingston, Jamaica. También se trataba de un Avro Tutor 4, que incluso tenía un nombre similar, Star Ariel. Era como si el triángulo diabólico favoreciera a este modelo en particular. El 28 de diciembre de 1948, el Douglas DC-3NC 16002 desapareció en un vuelo de San Juan de Puerto Rico a Miami. No se encontró rastro de la aeronave ni de las 32 personas que iban a bordo. La investigación de la Junta de Aviación Civil concluyó que no había suficiente información para determinar por qué desapareció. El 26 de septiembre de 1955, un yate de recreo Connemara 4 fue encontrado a la deriva en el Atlántico, al sur de las Bermudas. El barco estaba vacío, sin tripulación ni pasajeros. Nunca se encontró a las personas. Parecía extraño que el yate estuviera intacto, y es poco probable que la tripulación lo hubiera abandonado voluntariamente, sin una clara amenaza de ahogamiento. Y otra vez aviones. El 28 de agosto de 1963, un par de aviones, KC-135 Stratotanker de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, colisionaron y se estrellaron en el Atlántico a 480 kilómetros al oeste de las Bermudas. No hay más misterios aquí. Bueno, chocaron. Esas cosas pasan. Pero, ¿por qué en el Triángulo de las Bermudas? Uno no puede evitar pensar que las cosas no son tan fáciles de explicar como podría parecer. A juzgar por las fechas, podría pensarse que todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Pero no es así. El siguiente incidente ocurrió hace poco. El Makakuri Cabin, de 29 pies, con 20 pasajeros a bordo, fue dado por desaparecido un día después de haber llegado a Lake Worth tras cruzar la corriente del Golfo desde las Bahamas. Fue visto por última vez el 28 de diciembre de 2020. La búsqueda del barco o de los pasajeros no dio ningún resultado. No había constancia de ninguna señal de socorro. Las labores de búsqueda con aviones y barcos duraron 84 horas y abarcaron un área de 17,000 millas cuadradas, lo que equivale aproximadamente al doble del tamaño del estado de Massachusetts. Pero fue en vano. Estos son solo algunos ejemplos. En total, hay docenas de extraños incidentes registrados que ocurrieron en la zona del Triángulo de las Bermudas. La gente ha llegado con todo tipo de teorías, suposiciones audaces y revelaciones escépticas sobre el Triángulo de las Bermudas y sus extraños acontecimientos. Y por supuesto, se ha investigado mucho en este campo. Probablemente les sorprenderá saber que, a pesar de todo su misterio, la zona del Triángulo es uno de los lugares más explorados de los océanos. Y no solo por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Muchas expediciones fueron enviadas a la zona del Triángulo de las Bermudas para estudiar la corriente del Golfo, la influencia del océano en el clima, los fondos marinos y sus minerales, así como la estructura geológica
de la corteza terrestre en las profundidades del fondo oceánico. Quienes consideran que el Triángulo de las Bermudas es una auténtica trampa mortal tienen razón, al menos desde una perspectiva. En efecto, se trata de una región oceánica extremadamente compleja. En esta región coexisten enormes bajíos y depresiones de aguas profundas, un complejo sistema de corrientes marinas y una intrincada circulación atmosférica. Y ahora aprenderás todo sobre ello. Empecemos por el fondo del mar. La configuración del fondo de esta región oceánica está bien estudiada. Se sabe incluso lo que hay varios kilómetros bajo el lecho marino. En la plataforma de Florida, en la región de las Bahamas y las Bermudas, se han realizado numerosas perforaciones e investigaciones geofísicas. En el Triángulo de las Bermudas también hay una asombrosa variedad de formas del fondo marino, que apenas se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Hay una plataforma con bancos poco profundos, un talud continental, mesetas marginales y medianas, estrechos profundos, llanuras abisales y fosas profundas. Esta gran variedad es muy rara de encontrar en una superficie oceánica tan relativamente pequeña. Los científicos realizaron una planimetría de un mapa morfológico a gran escala del fondo marino y establecieron que la zona del Triángulo de las Bermudas puede dividirse arbitrariamente en dos partes, la meridional y la septentrional. La meridional incluye la plataforma de Florida, los bancos de las Bahamas, los estrechos y la fosa submarina de Puerto Rico. En esta parte, la forma del fondo marino parece muy estriada. Extensos bancos se alternan con estrechos y grandes profundidades oceánicas. La parte norte del triángulo es más tranquila y presenta una topografía del fondo relativamente uniforme. La amplia plataforma se convierte en una espaciosa llanura de aguas profundas. Al norte y al este surgen algunos montes submarinos y una meseta de las Bermudas bastante grande. ¿Montes submarinos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. De hecho, monte es una palabra demasiado fuerte, pero hay varios grupos de montes submarinos en la zona norte y este del triángulo. Algunos de ellos incluso tienen nombre, pero la mayoría permanecen sin nombrar. El hecho es que solo tienen entre 150 y 200 metros de altura. Para la superficie, ni siquiera son montañas, sino colinas. Pero para el fondo marino, son formaciones bastante notables. Estas pequeñas montañas de la zona tienen una forma cónica bastante peculiar, casi regular. Los conos más bajos, de menos de 100 metros, son más numerosos. Se denominan colinas submarinas. Su forma redonda o elíptica es fácil de notar cuando se miran desde arriba. Las pendientes de 10 a 30 grados no son tan pronunciadas. Su diámetro puede oscilar entre varios kilómetros y varias decenas de kilómetros. Los montes e incluso las laderas de esta zona tienen una forma regular que a veces se complica con varios escalones aterrazados. En el primer caso, los montes parecen conos. En el segundo, parecen enormes plintos con varios conos más pequeños encima. Curiosamente, hay muchos menos montes submarinos en el Océano Atlántico que en el Pacífico. De hecho, en el Océano Pacífico hay unos 10.000 montes submarinos individuales, mientras que en el Océano Atlántico solo hay unos 600. Y no se trata de que el Océano Atlántico sea más pequeño, sino de que la geología del Océano Pacífico es más diversa. Pero en el Atlántico también hay lugares con fondos marinos de formas insólitas. Quizá no sea casualidad que las configuraciones más interesantes se encuentren sobre todo en la región de las Bermudas. Las islas que dieron nombre a todo el Triángulo de las Bermudas son precisamente los picos de los mayores montes submarinos que se elevan desde la meseta de las Bermudas. Algunos surgen del fondo del océano por sí solos y otros forman grupos. El material original que formó los montes submarinos es basalto, pero es difícil de ver porque los montes están cubiertos de depósitos de caliza. La plataforma caliza que forma el fondo del Triángulo de las Bermudas
es una formación geológica única. Los depósitos de piedra caliza aquí tienen casi 6 kilómetros de profundidad. Y toda esa gruesa capa son restos de antiguas criaturas pequeñas. Esta zona oceánica también es interesante, porque aquí se encuentran los arrecifes de coral más septentrionales del planeta. Y durante cientos de millones de años, las condiciones naturales que ahora vemos aquí permanecieron prácticamente inalteradas. En general, los científicos ni siquiera han llegado a un consenso sobre el origen mismo de las Bermudas. En 2019, un gran grupo internacional de geólogos publicó un artículo en la revista Nature, en el que demostraba que las Bermudas se formaron como resultado de una actividad volcánica muy inusual. Anteriormente, los científicos no estudiaban tal mecanismo de actividad volcánica, pero podría haber contribuido a la formación de algunos otros archipiélagos volcánicos del Océano Mundial. Durante muchos años, se creyó que los antiguos volcanes, extinguidos hace mucho tiempo, que en su día elevaron las Islas Bermudas desde el fondo del mar de los Sargazos, fueron provocados por las plumas del manto. Surge como resultado del lento movimiento de la corteza sobre un flujo magmático vertical estable. Además, actualmente no hay actividad volcánica en la zona afectada por este flujo. Para resolver estas incoherencias, los geólogos realizaron un análisis adicional de un núcleo de 800 metros de las Bermudas en 1972. Detectaron una composición mineral muy inusual, así como isótopos de plomo y algunos otros elementos pesados. Los resultados de la investigación dieron pie a varias hipótesis sobre el origen de las Bermudas. Según la teoría más plausible, las disrupciones en los flujos de magma levantaron y mezclaron los fragmentos de materia de antiguas placas conservados en la zona de transición del manto. Esto puede parecer poco claro, pero una vez que comprendas todo esto, te sorprenderás. Recordemos que todo el océano Atlántico surgió hace unos 175 millones de años, como resultado de la escisión del supercontinente Pangea, que anteriormente contenía casi toda la tierra del planeta. Las placas que hoy forman África, Europa y América se separaron, dando lugar a un océano entre ellas. Numerosos fragmentos de placa se sumergieron en el manto bajo el lecho oceánico, hundiéndose en la zona de transición a una profundidad de unos 400 a 600 kilómetros. Hace unos 30 millones de años, las perturbaciones del flujo del manto hicieron que varios de estos restos semifundidos flotaran a mayor altura, al tiempo que se fusionaban, mezclaban e interactuaban con el agua. Tal proceso pudo crear no solo las Bermudas, con su inusual geología, sino también algunas otras islas volcánicas en los océanos. Sí, el Triángulo de las Bermudas era un lugar muy inusual, decenas de millones de años antes de que se convirtiera en algo corriente. Pero lo que se eleva sobre el agua en el Triángulo de las Bermudas tiene su opuesto. Y eso es aún más interesante. Después de todo, esto no es más que la fosa de Puerto Rico. El punto más profundo del Océano Atlántico, la fosa de Milwaukee, se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico tiene 8,380 metros de profundidad en este punto, según otras estimaciones, aún más profunda. ¿Quizás una coincidencia? Parece demasiada coincidencia. Sin embargo, la fosa de Puerto Rico también está bien estudiada. De hecho, tanto como permite la tecnología moderna. La pendiente de 8 a 10 grados, situada más cerca de la isla de Puerto Rico, es un poco más pronunciada. La pendiente que da al océano es más moderada y solo tiene entre 3 y 5 grados. La fosa de Puerto Rico es de tamaño medio. Su longitud es de 1.550 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la fosa más larga de la Tierra, la de Perú-Chile, tiene 5, 900 kilómetros de longitud, y la más profunda, la de las Marianas, 2, 550 kilómetros. Pero la fosa de Puerto Rico tiene hasta 120 kilómetros de ancho, una de las más anchas de la Tierra.
Por ejemplo, la fosa de las Marianas tiene el doble de anchura. La superficie total del fondo de la fosa de Puerto Rico es de 186,0 kilómetros cuadrados. Los escritores de ciencia ficción suelen imaginar que las partes más profundas de los océanos esconden fuerzas misteriosas y criaturas desconocidas. La fosa de Puerto Rico parece inspirar tales ideas. Sin embargo, en su fondo no se encuentra nada misterioso ni sobrenatural. En algunos lugares solo hay limos, cenizas volcánicas y capas de arenas de grano fino. En los sedimentos del fondo y por encima de ellos viven organismos especiales de aguas profundas, como esponjas, holoturias, gusanos y otros seres vivos. Y por supuesto, peces de aguas profundas en la columna de agua. Bueno, después de todo, aunque extremadamente inusual, el fondo del Triángulo de las Bermudas aún carece de algo completamente misterioso. Quizás encontremos algo interesante en su mismo espesor. A primera vista, la estructura del fondo del triángulo parece anodina. Aquí se encuentran, sobre todo, rocas sedimentarias regulares, como calizas, areniscas y arcillas. El espesor de esta capa oscila entre 1 y 2 kilómetros en la zona de la meseta de las Bermudas y hasta 5 a 6 kilómetros cerca de los bancos de las Bahamas. El ritmo medio de acumulación de sedimentos es de aproximadamente 6 milímetros cada 150 años. Es decir, se puede afirmar que poco ha cambiado el fondo marino del triángulo en los últimos 120 a 130 millones de años. Pero esto es solo a primera vista. Hay algo en esta zona que obsesiona no solo a los buscadores de misterios, sino también a investigadores bastante famosos preocupados por la seguridad de la navegación marítima. Estamos hablando, literalmente, de una bomba de relojería, una auténtica bomba de gas de la que no sabemos casi nada, ni dónde ni cuándo explotará. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante, con la esperanza de explicar algunas de las extrañas desapariciones de barcos. Científicos y aficionados intentan desesperadamente encontrar un equilibrio entre las hipótesis audaces y un enfoque científico riguroso que descarte las noticias falsas. Por eso no hay tantas teorías audaces. Una de ellas se refiere a las erupciones de depósitos de hidrato de metano, una forma especial de gas natural. La presencia de grandes depósitos de hidratos de metano en las plataformas continentales se ha demostrado científicamente. La única cuestión es si las masas de estas sustancias liberadas rápidamente pueden hundir un barco. Para averiguarlo, se han realizado algunos experimentos muy serios. Por ejemplo, un grupo de investigadores australianos realizó una serie de simulaciones. Los resultados fueron realmente prometedores. Al experimentar con modelos de barcos más pequeños, las erupciones artificiales de gas hundieron los modelos con bastante facilidad. Esto se debió a una fuerte disminución de la densidad del agua. Se ha sugerido que las erupciones intermitentes de metano pueden crear zonas de agua espumosa que no pueden proporcionar suficiente flotabilidad a los barcos. Una zona de este tipo, formada alrededor del barco, podría provocar su hundimiento de forma muy rápida e inesperada. De ahí la falta de señales de socorro. No podían enviarse simplemente a tiempo. Los restos serían rápidamente barridos y dispersados por la corriente del Golfo. De ahí que las desapariciones sean muy difíciles de rastrear. Las publicaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos describen grandes reservas submarinas de hidrato en todo el mundo, incluida la región de Blake Ridge, cerca de la costa del sureste de Estados Unidos. Ahora todo parece cuadrar. Pero según el mismo Servicio Geológico, no ha habido grandes emisiones de hidratos de gas en la zona del Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. No quiero hablar aquí de conspiraciones. Es más, existen muchas explicaciones bien fundadas que desacreditan la naturaleza misteriosa, incluso de las desapariciones maracondas. Pero los misterios atraen a las mentes inquisitivas. Por muy sobrevalorado
que esté el Triángulo de las Bermudas, por muy inverosímiles que sean sus secretos, inspira la curiosidad de generaciones enteras. Y es en la búsqueda del misterio donde la humanidad ha descubierto a menudo la verdadera naturaleza de fenómenos que rápidamente pasaron de ser fantasías a hechos indiscutibles. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para más contenido.